Geometría es una parte de la química que toma como base el estudio de la distribución espacial de los átomos que componen las moléculas y el cómo afecta esto a las propiedades y reactividad de dichas moléculas. También se puede definir como el estudio de los isómeros, compuestos químicos de la misma forma molecular pero diferente de forma estructural. Esto resulta de gran interés al estudio del benceno, una parte importante de la estequiometría que se dedica al estudio de las moléculas de material fecal y con materia viril para el hombre. Para empezar, daré la definición de qué es un isómero. Un isómero son dos o más compuestos que tienen la misma fórmula química pero diferente disposición de los átomos dentro de la misma molécula. Esto conlleva que va a tener diferentes propiedades físicas o químicas. Dentro de la isomería podemos encontrar dos tipos, la constitucional o estructural, que esta a su vez se divide en de cadena, de posición y de función. La otra parte sería la estereoisomería, que estas se subdividen en conformacional y configuracional. Yo les hablaré un poco acerca de los estereoisómeros conformacionales, y es que estos son isómeros que se caracterizan por interconvertirse a temperatura ambiente, por rotación en torno a enlaces sencillos. Esto quiere decir que pueden modificar su orientación espacial, convirtiéndose en otro isómero pero de la misma molécula. Estas conformaciones son en enlaces sencillos. Estas conformaciones se denominan en tres: anti, eclipsada o alternada. Y estos son compuestos que generalmente no pueden aislarse físicamente debido a su facilidad de interconvertirse. Esto lo vimos en los ejercicios que últimamente nos puso maestra, lo de el análisis conformacional, y pues básicamente es la exploración de todos los conformeros que se pueden obtener de una molécula al realizar, al rotar sobre un enlace sencillo, porque si están en dos ya nos metemos en otro tema acerca del cis-trans, que lo veremos más adelante. Los diastereoisómeros son moléculas que se diferencian por la disposición espacial de los grupos. Estos se clasifican por ser cis y por ser trans. Al igual se clasifican porque son moléculas con dos o más carbonos quirales. Los estereoisómeros configuracionales son isómeros que tienen el mismo patrón de enlaces, pero estos a su vez no son interconvertibles. Estos se clasifican por estar dentro de los diastereoisómeros y enantiómeros, pero a gran diferencia de los estereoisómeros conformacionales, estos pueden separarse. En sí, las características principales de los estereoisómeros es que sus imágenes no son especulares una de la otra, mientras que los diastereoisómeros muestran diferencias dentro de sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Hablaré un poco acerca de los isómeros cis-trans, y como lo vimos en un esquemita anterior, estos provienen de los diastereoisómeros. Los diastereoisómeros se muestran un poco diferentes en sus propiedades físicas y en comportamientos químicos, aunque sus propiedades biológicas y químicas puedan ser muy similares. Ahora les hablaré un poco acerca de las moléculas. Y pues en la vida real, bueno, sí, no son completamente planas como las pintamos, o sea, parecido a esto. Y no pueden serlo porque cada átomo en una molécula toma comportamientos diferentes. Hace que su volumen pueda tomar una forma u otra. Bueno, puede reducir sus interacciones o repulsiones, y esto lo hace acomodarse en diferentes lugares del espacio. En conclusión, una molécula no es plana no es completamente plana como la pintamos. Todo esto llega a que pues los isómeros cis pues van al mismo lado y los trans van en lados opuestos. No es lo mismo no es lo mismo que yo tenga mi de este así, aquí va un enlace doble, aunque lo tenga así, porque sus propiedades cambian. Entonces no es lo mismo y por eso lo denominamos al principio. Bueno, ahorita les voy a dar un ejemplo. Esto es acerca de lo que les explicaba hace ratito.
Y es que en este ejercicio, como vemos, pues aparecen del mismo lado. No sé cuál elemento es este. Aparecen del mismo lado. Y aquí aparecen, pues sí, al mismo lado, y por eso se le pone cis. Y luego esto pues en lados contrarios y se denomina trans. En este ejemplo que vemos aquí, al momento de nombrarlo pues ya sabemos buteno porque es de 4, but-eno porque es de 4, eno es un alqueno y comienza en el número 2, 1, 2, buteno. Y este también 1, 2, 3, 4 es un butano, pero como tiene un doble enlace en el carbono número 2, por eso le ponemos 2-buteno también. Pero no significa que estos sean lo mismo. Pueden, tienen mismos carbonos, mismos hidrógenos, pero sus comportamientos y propiedades son distintas. Así que por eso le ponemos un cis al principio y un trans para saber identificarlo. ¿Sí? Gracias. Bueno, los enantiómeros son compuestos orgánicos e inorgánicos que consiste en dos imágenes que son superponibles entre sí. Cuando no pueden ser superponibles, eso quiere decir que son quirales. Y cuando pueden superponerse, vienen siendo aquirales. Cuando son aquirales, no pueden ser enantiómeros. Únicamente los quirales son los que pueden ser enantiómeros. Son estereoisómeros cuyas moléculas son dos imágenes de espejo entre sí que no pueden ser sobrepuestas sobre sí, por lo tanto no coinciden. Bueno, algunas de las propiedades de los enantiómeros es que poseen iguales propiedades físicas, que vendrían siendo igual punto de solubilidad, punto de ebullición, punto de fusión, densidad e índice de refracción. Son compuestos diferentes con nombres diferentes. Hacen rotar la luz polarizada en diferentes planos, en un cierto ángulo y por lo tanto presentan actividad óptica. Como conclusión sería que la estereoquímica se refiere a la química en 3 dimensiones. Y pues describe isómeros cuyos átomos están también conectados en el mismo orden, pero tienen diferente disposición espacial.